vamos a entrar al momento número 2. ¿Qué contempla el momento número 2? Es la implementación del proyecto. Si se fijan, el corazón o la parte medular de este proyecto de enseñanza es el momento 1. Es el momento que requiere más trabajo. ¿Por qué? Porque es la parte del diseño, es la parte de recuperar datos, de diseñar con base en estos datos y este contexto y este diagnóstico. Y después viene el momento número 2. El momento número 2 se van a recuperar 3 evidencias. Estas evidencias tienen que ser hechas por los alumnos, ¿sí? Que demuestren el logro, el avance, cómo se abonó al aprendizaje esperado, que den cuenta de cómo está presente ahí el enfoque didáctico en esas evidencias, ¿no? Cómo se está desarrollando las prácticas sociales del lenguaje, cómo se están resolviendo problemas por medio de situaciones, etcétera, ¿no? Estas evidencias tienen que contemplar una descripción que le permitan, que le permitan al evaluador contextualizar en qué proceso, en qué momento, en qué lugar se dio esa evidencia, cómo surge. Eso le va a permitir al evaluador tener claridad de cómo va a evaluar, ¿no? Recuerden que este proceso tiene que contemplar o se tiene que diseñar considerando que el evaluador es un experto, ¿de acuerdo? Que el evaluador está certificado, que no están trabajando con alguien que no tiene dominio pedagógico, porque hicieron un curso, un diplomado, se certificaron y los evaluadores ya presentaron evaluación del desempeño, ¿correcto? Entonces ya han llevado un proceso. Las evidencias tienen que recuperar actividades que contribuyan al logro de los propósitos. Tienen que considerar que contemple los distintos momentos, es decir, que den cuenta de un proceso, ¿sí? En los distintos momentos, ahorita vamos a dar cuenta de cómo estas evidencias, que nos piden 3, la primera tiene que ser evidencias de alumnos con distinto desempeño, con desempeño diferente. ¿Qué nos está pidiendo ahí? Que nosotros entendamos que hay diversidad en el aula, ¿de acuerdo? Que hay alumnos que tienen un desempeño alto y otros que tienen un desempeño bajo, pero el papel que tú tienes como docente es importante para que haya un proceso de intervención. A veces nosotros cuando damos cursos vamos a las escuelas y vemos en los talleres de usos múltiples los trabajos de los niños, ¿no? Y yo les pregunto, maestras, ¿esos trabajos de qué niño es? ¿De un niño de alto desempeño o de un niño de bajo? De un niño de alto, contesta. ¿Por qué no presume los de bajo desempeño? ¿De verdad con ese sí está trabajando, maestra? ¿A ese sí le está enseñando de verdad? Porque el niño de alto muchas veces es el contexto, es la familia, muchas veces. Tiene internet, tiene libros, tiene una familia que le enseña conceptos. Entonces, eso le permite desarrollarse mejor en la escuela. Con quien de verdad demuestras un proceso de intervención docente es con el alumno de bajo desempeño, ¿correcto? La segunda evidencia, tienen que subir el instrumento, ¿sí?, que utilizaron para evaluar la evidencia, número 1, y que permita dar cuenta de mejora. ¿Cómo va a permitir dar cuenta de mejora? Con la evidencia número 3. La evidencia número 3 es la evidencia mejorada, es transformada. ¿Se fijan cómo ya el proceso de intervención ahora sí da cuenta? Y se fijan cómo el peso que le damos a la estrategia de evaluación ahora cobra sentido. Si tenemos claro qué técnica y qué instrumento es el correcto para evaluar, para mejorar y para retroalimentar, aquí en las evidencias se va a ver esto, ¿correcto? Entonces es importantísimo que consideremos estas 3 evidencias. Evidencias de alumnos con desempeño distinto. Evidencia número 2, técnica y instrumento de evaluación. Y evidencia número 3, esa evidencia mejorada. ¿Estamos claros en esos 3 tipos de evidencias? Bien, aquí tenemos un ejemplo de la tarea evaluativa, que era lo que nos preguntaban por acá, y la vamos a leer. Esta es la guía de primaria, ¿de acuerdo? Esto es importantísimo, que los docentes descarguen su guía, pero que ellos la descarguen, porque luego entramos en unos procesos medios paternalistas, ¿no?
y les damos las guías y les damos todo. El proceso lo tiene que vivir el maestro. Incluso algunos maestros nos dicen, es que no domino las tecnologías. Tenemos alumnos nativos digitales, maestra, tenemos que entrar en el proceso, tenemos que incorporarnos, tenemos que migrar a las habilidades digitales. Bien, contestan, la tarea evaluativa, ¿de qué manera las actividades que incluyó en su situación de aprendizaje consideran las características de sus alumnos y los contextos identificados en su diagnóstico? Entonces aquí le damos sentido a esto que les dije hace rato, ¿se acuerdan? Si yo digo que mis alumnos no tienen recursos, entonces se tiene que ver reflejada en la evidencia que trabajamos con material reciclado. Es un ejemplo. Si yo dije en mi diagnóstico que los alumnos son activos, reflexivos y teóricos, entonces en mi evidencia se tiene que dar cuenta que diseñé actividades activas, reflexivas y teóricas. Si en mi evidencia dije que mis alumnos les interesan las tecnologías, les interesa el fútbol, les interesa, no sé, depende del contexto, claro, ¿no? Les interesa la Rosa de Guadalupe. ¿Cómo utilicé la Rosa de Guadalupe? Para enseñarles un contenido. ¿Cómo utilicé el fútbol? Para enseñarles un contenido. ¿De acuerdo? Eso es lo que se tiene que considerar y ese es el ejemplo de la tarea evaluativa. A lo que quiero llegar con esto es que, ¿qué es lo que se busca? Que seas congruente. Si dices que tienes este contexto y este diagnóstico, sé congruente y enséñale con base en ese contexto y en ese diagnóstico. ¿Correcto? Es lo que se está evaluando. No se está evaluando si tienes internet o si no tienes internet. Eso sería descontextualizado. Y esta etapa del proyecto de enseñanza es una etapa contextualizada. ¿Por qué? Porque tú dices cómo es tu contexto. Es una etapa que no es estandarizada. ¿Por qué? Porque tú dices cómo es tu grupo. Tú dices cómo es tu escuela. Porque si fuera estandarizado diríamos, ¿cómo utilizó las TICs para enseñarle a los alumnos? Ahí estamos diciendo que todas las escuelas del país tienen TICs. O tienen aulas interactivas, o tienen internet, o tienen cañones. Y entonces el maestro que no tiene eso, ya perdió esos puntos o ya tiene esa calificación desfavorable. Y eso sería estandarizado. Y entonces aquí yo quiero hacer un proceso de reflexión con ustedes. Fíjense que como esto de lo que nos quejamos de evaluación descontextualizada y estandarizada, a veces lo hacemos en la práctica. Me incluyo. Antes de este proceso yo fui evaluado en la evaluación del desempeño y antes, en realidad, tengo que ser sincero con ustedes, el contexto no le daba el énfasis que le doy ahora. Entonces mi práctica era descontextualizada y hacía una planeación para todos, entonces mi práctica era estandarizada. Aquello de lo que nos quejamos, de lo que decimos que está mal que sea nuestro proceso de evaluación, lo llevamos a la práctica. Entonces hay que cumplir, no podemos dar algo que no tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, este proceso nos invita a que seamos congruentes.